Chile, ¿cómo está el mundo? Chicos, estamos al aire en la calle, nos mandamos con Eduardo Hernández. Eduardo, bienvenido a la calle. Hola, muchísimas gracias, Diana, ¿cómo está? Bien, por ahí lo saluda Shirley. Hola, Shirley. Eduardiño, te extraño. Ya nos haces falta por aquí, Shirley. Ay, hablemos, Ay, yo los empecemos extraño a todos. Ay, Más, divino. tú más que nadie, Shirley. Ay, qué coquetería. Empecemos hablando de cifras, mi querido Eduardiño. Bueno, cifras. Mire, ya estamos llegando a los 2 millones de contagios en el mundo de este coronavirus, 120.000 muertos en todo el planeta. Y aquí en Colombia tenemos 2.852 casos de coronavirus y la cifra de fallecidos también aumenta a 112. Pero ojo con esto. Resulta que el aumento de casos en los últimos días pues no ha sido tan pronunciado como en otros casos. Hay días que incluso hemos tenido 250 casos en 24 horas confirmados. Pero ¿qué es lo que está pasando, Dianita? Y esa es la preocupación que tiene la ciudadanía en general. Y es que resulta que la semana pasada estábamos haciendo más o menos 3.000 pruebas, 2.900, inclusive por allá a finales de marzo alcanzamos a hacer en un día 4.000 pruebas, pero venimos en 2 días en los cuales solamente hemos hecho un poquito más de 1.100 pruebas y entre 1.000 y 1.200 pruebas. Eso es un número obviamente muy bajo y eso explica también la razón por la cual pues se han venido confirmando menos casos. Preguntamos al Instituto Nacional de Salud y lo que ellos nos están explicando es que ya empezaron a escasear los reactivos que se necesitan para poderle meter a la maquinita y que digan si usted tiene o no tiene coronavirus. ¿Y cuándo llegan esos Y esto es un reactivos? tema muy complicado porque todo el mundo se está peleando, y cuando digo todo el mundo lo digo literal. Todos los países se están peleando esos reactivos para poder diagnosticar y saber en qué estado tenemos la enfermedad en Colombia. Entonces, eso es algo que preocupa porque una de las posibilidades, por ejemplo, a las cuales acudió Corea del Sur en su momento, fue la de hacer muchísimas pruebas, mantener el virus de alguna manera diagnosticado en su país y así saber cómo actuar. ¿Sabe cuántas pruebas han hecho en Estados Unidos? ¿Cuántas? Casi 3 millones de pruebas. Ah, bueno. Y nosotros hemos hecho Esa un población poquito allá. más de 40.000. Entonces, obviamente, hay un rezago bien importante frente a lo que está ocurriendo en otros países del mundo. Eduardo, ¿hay alguna respuesta? Bueno, esto de pronto llega dentro de un día, 2 días, una semana, 15 días, pues para que la gente también sepa. Sí, pues el Instituto Nacional de la Salud y el gobierno como tal está trabajando en eso, en recibir rápidamente los insumos y poder acelerar otra vez la práctica de pruebas. Además, recuerde usted que están llegando los respaldos de los laboratorios de las universidades, empiezan a hacer ya algunas ciudades también estas pruebas de manera autónoma, pero el problema es que si no está el reactivo, no está el químico, pues es muy difícil que podamos avanzar en esa materia. Sigamos en la Eduardo. línea. Señora. Dime, mi Shirley. No, o sea que en resumidas cuentas, a falta de pruebas, puede ser que la cifra de contagiados sea mucho mayor en estos últimos días aquí en la ciudad de Bogotá y en todo el país en términos generales. Exactamente, ese es el riesgo. Le pongo un ejemplo. En Perú ya pues el número de casos es mucho más amplio. En Perú ya estamos hablando de que ellos están llegando casi a 5.000 casos confirmados, pero Perú pues ha hecho ya 90.000, casi 100.000 pruebas. Entonces ahí está la diferencia. Ya. ¿No? Podemos estar nosotros quizá igual que Perú, pero no nos damos ¿Qué? cuenta ¿Unos porque 5.000? no hay cómo acelerar y hacer el número de pruebas suficientes. Perfecto. Eduardo, hablemos de la OMS. ¿Qué dijo la OMS? Pues hablando obviamente de todo el tema del coronavirus. Miren este par de datos. Ojo a esto. Dice la Organización Mundial de la Salud que este COVID-19 es 10 veces más mortal de lo que fue en su momento la gripa AH1N1. Que ustedes la recordarán, eso fue una pandemia por allá en el año 2009. Es decir, está diciendo que este virus es más mortal. Y no solamente eso, se prende más rápido y le preocupa muchísimo a la Organización Mundial de la Salud que el crecimiento de casos es mucho más acelerado que la curva de personas que se recuperan de la enfermedad. Es decir, se infectan más rápidamente los humanos y se curan más lentamente. ¿Eso en qué escenario nos pone, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, que la única solución a este tema es la vacuna? Es decir, no vamos a poder seguramente superar el tema del virus a punta de cuarentenas. Perfecto, Eduardo. 8:17. Ay, Dios mío. Señor. Don Ernesto. Eduardinho. Le habla Ernesto Mameli. Hola, caballero. Enlazamos, me imagino. Rayo, por Radio favor. Latinoamérica. Con rayo y No, todo. no, no, es que Eduardinho. me asusté yo. La pregunta es la siguiente.
Si voy al baño es necesario, es absolutamente obligatorio que me lave las manos. Sí, Se lo señor. digo porque... No, un momento, déjeme terminar, Eduardo. Se lo digo porque ayer estaba en el baño, por ejemplo, y llegó un momento en el que le pegué el grito a uno de mis escoltas para que me trajera el papel y él me lo pasó. Sí. Me lo pasó por la nalga. Entonces yo tengo que lavarme las manos, sabiendo que no tuve contacto. Ah, o sea, como le limpiaron la cola, entonces usted está preguntando si usted debe necesariamente también No. lavarse las manos. Pues sí, hágalo, Dígale a hágalo su al menos para escolta. prevenir el coronavirus. Gracias, Eduardín. Hablemos, Qué horror. Eduardo, de las pequeñas empresas. ¿Qué podemos decir para toda esa gente que hace Límpiame, parte Jonathan. de esos negocios pequeños? Porque hay información importante. Mire, ¿sabe cuánto puede valer la nómina de las pequeñas y medianas empresas en Colombia si a cada trabajador le dieran un salario mínimo? ¿Cuánto? Solo salario mínimo. Puede costar 13 ¿Cuánto? billones de pesos al mes. Ah, bueno. 13 billones de pesos al mes. Entonces esto es algo que está preocupando a las empresas porque ¿qué solución les está dando el gobierno? Les dice, pues bueno, vaya, acuda a los bancos, endeúdese para poderle responder a los Exactamente, trabajadores o y sea, mantener las nóminas. Entonces, ¿qué pasa con las pequeñas y medianas empresas a través de ACOPI, que es el gremio? Ellos le están ya haciendo un llamado al gobierno nacional para que se meta la mano al drill. Dicen, mire, si no va a Sí. asumir toda la carga laboral, no va a asumir todas las nóminas, por lo menos asuma parte de ellas. Es decir, denos una ayuda, así como lo han hecho con los bancos y con otros Porcentaje. sectores, denos una ayuda grande para poder pagar estas nóminas, no a punta de crédito, sino casi que con plata regalada. Y nosotros pues vamos a poder mantener de esa manera las nóminas. Están diciendo los ACOPI y las pequeñas y medianas empresas que si el gobierno no se mete en este momento la mano al drill, después va a ser mucho peor y va a ser mucho más complicado reconstruir todo el tejido laboral que se puede perder en este momento cuando las empresas estén ahogadas, que poder salvar esas empresas que están pasando por un Eduardo. momento supremamente Eduardo. difícil. Es que estamos Eduardo. hablando de empresas que tienen que responder por unas nóminas muy costosas, en algunos casos son de 1.000 millones, de 2.000 millones de pesos cada mes, y están facturando cero, no están teniendo absolutamente ningún ingreso. Entonces, obviamente, esas empresas puede que aguanten un mes y medio, pero ya hablar de más tiempo se vuelve imposible. Pirata. Eduardo, ayer me quedó la duda de lo del ministro Carrasquilla, porque por lo que veo se nos viene otra reforma tributaria, porque de algún lado tendrán que sacar la plata que pues están dando supuestamente para subsidios y demás. Sí, y no solamente eso, sino que también el fisco nacional pues se ha visto afectado porque la gente está pagando menos IVA, la gente está pagando menos impuestos, estamos dándoles una solución allí para que paguen más adelante los impuestos, y eso que genera pues que al Estado también le está entrando menos plata. Maldita Entonces se sea. empezó a mover esa posibilidad. Hoy el viceministro de Hacienda dijo aquí en Blue Radio que todavía no ve ese escenario, pero que efectivamente algo se va a tener que hacer, y en eso coinciden, por ejemplo, algunos expertos y algunos gremios, como el caso de Fedesarrollo, que dicen que efectivamente podríamos terminar cambiando el esquema de impuestos, poniendo un poquito más para poder recuperar Uy, todo uy, lo uy. que se ha perdido. Ahora, ya Hágame el Ministerio de favor. Hacienda y Quitan el Pirata IVA y suben los impuestos. esta cifra le interesa. Sí. Ya el Ministerio de Hacienda está hablando de que este año la economía colombiana no solamente no crecería, sino que retrocedería ¿Retrocede qué? un Despedido. 2%. Es decir, el crecimiento económico este año en el país Gallego, podría no ser puede del ser, menos 2%, en unos cálculos iniciales que está haciendo el gobierno. Así que el tema está muy, pero muy Eduardo. complicado. Señor. Ernesto. Eduardo. Qué miedo. Ya silencio, gritos, escolta. ¿no? Le habla Ernesto Morales, Señor. amo y señor de la radio en Latinoamérica. Ay, qué pereza. Eduardiño, este tiempo de cuarentena ha sido un tiempo de reflexión, no solamente para las personas del común estrato 5, sino también para nosotros los más pudientes. Y estuve pensando que es un tiempo de ayudar, de solidaridad, Ajá. de dar un poco por los demás. Ujú. Estuve pensando, Eduardiño, que sí es difícil trabajar para mucha gente que tiene todas sus capacidades, mucho más difícil para la gente discapacitada. Sí. Estamos de acuerdo. Es por eso Totalmente. que he decidido regalar unos mercados a todos los discapacitados que conozco. ¿Cómo hago para hacérselos llegar?
a los ingenieros de Blue Radio, a los conductores de la van de la calle, a las de los tintos, Y a ellos los como que operadores a ver, de pero la ¿qué discapacidad a tienen? Otto, Discúlpeme. a Otto de Blue Radio, a los corresponsales, a este chico al pobre, Sasso. ¿Qué más le llega? ¿Yo alcanzo a entrar ahí o no, Ernestico? Pero por supuesto, Ah, usted bueno. aparte de pobre es discapacitado, Eduardino. Muchas gracias. ¿Y la discapacidad es cuál? Es que no... No solo la discapacidad, la incapacidad de decir la palabra que intentó decir ahorita. Que ya él mismo no se acuerda ¿Cómo y fue? todo. Ni siquiera me ¿Cómo acuerdo. fue? Sí. Deshabilitar. 8:23, Eduardo, finalmente estamos ¿Cómo le hago tratando de llegar conseguir 100 un mercados a vocero que Diana nos Medina? conteste la duda que planteamos ayer sobre Corabastos, pero esto ya se escaló, ya no es solamente un caso, ya hay más personas que dicen, oiga, que debe vetado entonces de Corabastos y no puedo entrar porque el pico y ¿Qué es género Corabastos? no cuadra con el pico y cédula que tienen en Corabastos. Sí. Acá somos como ciudades pequeñitas en establecimientos. De ¿no? hecho, mire que a No, partir de esa Diana, duda... Eduardo Sí, y señora. Diana, antes de que vayan a hacer su intervención, déjeme decirle que en Corabastos se necesita la mano de obra del hombre, la mano pesada, y en un día donde solo las mujeres pueden trabajar, no rendiría. No, O sea, digamos de que verdad. Chile, las personas que se dedican a trabajar no tienen problema. El problema es el ingreso para las personas que van a comprar. Porque quienes trabajan allí, los hombres que trabajan allí, hacen parte de las exenciones del gobierno nacional. Estoy en lo correcto, Eduardo. ¿Qué es Las personas que Corabastos? trabajan en Corabastos pueden trabajar sin problema, pero los que van a comprar son los que están teniendo el problema. Exacto, entonces, aquí Ok. para hacer una claridad, acuérdese, Shirley, que quienes trabajan con todo el sector de acopio, es decir, a quienes están en la cadena de distribución de todos estos alimentos, ellos no tienen ningún problema. Les pasa lo que nos pasa a nosotros los periodistas que podemos venir a trabajar, o lo que le pasa a los médicos, todos los que están cumpliendo funciones esenciales. Ellos pueden trabajar. ¿Qué es lo que está pasando? La gente que quiere ir a mercar, hacer su aprovisionamiento personal para su casa, ellos sí están teniendo dificultades, porque hay mucha gente que lo hace precisamente allí en Corabastos. Hoy ya vimos la escena de muchas mujeres que están en su día de ir a hacer las compras, pero que efectivamente tienen el número de cédula cambiado, no les funciona con el pico y cédula de hoy. Lo que le puedo contar sobre este tema, Diana, es lo siguiente. Hablamos hace minutos con el gerente, se excusó porque quería darnos una respuesta aquí en la calle, pero lo que nos ha dicho es que se van a reunir precisamente esta mañana para tomar una decisión, porque este tema se creció, hubo colapso casi esta mañana con muchísima gente que tuvo ese inconveniente del pico y Claro. género con el pico y cédula, entonces van a reunirse para tomar una decisión, que podría ser, por ejemplo, la de unir su pico y cédula al pico y género de la alcaldía, realizar uno solo, Que sería y lo más evidente, lo más lógico, Exactamente. y de esa manera poder controlar también el ingreso a la central de abastos. Ahora, acuérdese que como hay tanta gente que va a mercar allá, pues esa fue la razón por la que impusieron el pico y cédula. Entonces, están evaluando todas esas alternativas para mirar exactamente qué hacen Tenaz. con Eduardo. esta problemática. Señor, Qué caos. Eduardo, ayer estaba mirando un documental de Stephen Hawking. ¿Conoce usted a Stephen Hawking? sí, señor. Bueno, estaba mirando el murió. documental. Lo curioso es que en ninguna parte vi la parte donde él se moja acalorado y termina así, en fin. Estaba viendo el documental Ave María, y pero qué pensaba ¿Dónde qué? que tal vez sí haya gente que quiera ropita regalada, que esté necesitando ropa en estos días. Ujú. ¿Cómo puedo hacer para venderle alguna de mis corbatas a estas personas necesitadas? Venderle, sí. Y me imagino que a Stephen Hawking, si viviera, usted le mandaría también algún subsidio o alguna cosa, ¿no? No, porque él es un torcido. Dios mío, Dios santo. Además, santo, muy útiles las corbatas por estos días, ¿no? Sí, claro. Eduardo, muchas gracias por la información. Bueno. Estamos pendientes entonces de lo que pase con Corabastos. Y Claro de que pronto sí. tiene una información antes de que se acabe el programa, nos cuenta para compartirla con los oyentes de la calle. Claro que sí, aquí estamos. 8:26, esto es La Calle, la manda más. En esta cuarentena,